Buenos días, soy Nahuel Carmona y quería darles la bienvenida a una nueva edición de Más allá de la frontera. En el capítulo de hoy vamos a abordar uno de los temas que está en boca de todos los europeos, la crisis migratoria. Y lo vamos a relacionar, por supuesto, con el paradigma transnacionalista. En el día de hoy nos acompañan tres invitados muy especiales y muy comprometidos en el ámbito internacional que van a poder ayudarnos desde su experiencia a entender mucho mejor este conflicto. Así que les pido por favor que se presenten. Bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Clarita Bofa y hoy vine en representación de la Unión Europea. Buen día. Quería agradecer a la producción esta oportunidad. Mi nombre es Facundo Páez. Actualmente estoy cursando el último año de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad del Congreso y estoy realizando mi tesis de grado, que más o menos está basada en el enfoque transnacionalista lisa y llanamente. Bueno, primero que nada, buenos días. Estoy enormemente agradecida por el espacio que han brindado para dar a conocer mi situación y la de miles de personas que están transitando una situación similar a la mía dentro de lo que es el suelo europeo. Bueno, mi nombre es Triana Tula, soy inmigrante siria y soy abogada en Derecho Internacional. Perfecto, es un honor tenerlos aquí presentes, se los agradezco enormemente. No voy a entrar en detalle de lo que es la crisis migratoria en Europa, ya que ustedes la conocen muy bien y ya ha sido debatida en episodios anteriores. Pero, sin embargo, voy a dar un pequeño pantallazo para aquellas personas que nos están escuchando por primera vez. La falta de oportunidades, la desigualdad económica, los desastres ambientales y los conflictos armados han estado presentes por mucho tiempo en la historia, pero en el último momento se ha agudizado, haciendo que millones de personas, principalmente de África y de Medio Oriente, emigren al suelo europeo añorando una mejor vida y haciendo hasta lo imposible para conseguirlo. Esta crisis de la que vamos a hablar comienza aproximadamente en el año 2015, significando para el continente el mayor desplazamiento de refugiados, solicitantes de asilo, personas con vulnerabilidad, inmigrantes económicos que ha vivido la Unión Europea desde la Segunda Guerra Mundial. Cabe aclarar, además, me parece importante decirlo, que este podcast no tiene como objetivo debatir las ideas personales y políticas de cada uno sobre el tema, sino hacer un paralelismo entre el conflicto y el paradigma transnacionalista, que es el objetivo del episodio de hoy, ¿no? Triana, me gustaría que nos cuentes un poco de usted y de su situación. Muchas gracias, Nahuel. Es un placer para mí estar acá y mi intención es relatar mi experiencia sobre lo sucedido. Bueno, yo salí a vivir en Siria con mi familia en la ciudad de Damasco. Yo llegué a Europa en el 2010, antes de que estallara la guerra civil en mi país de origen. Y bueno, desde entonces he trabajado y estudiado incansablemente para convertirme en la mujer que soy hoy en día. Soy abogada, me especializo en Derecho Internacional, algo que en mi país hubiera sido imposible de lograr por mi situación. Buenos días, Triana. Primero que nada, quiero decirte que me compadezco totalmente con la situación que vos y miles de personas han vivido. Me enorgullece todo lo que has podido conseguir. Como miembro de la Unión Europea, puedo decirte que hoy en día la situación de miles de migrantes que entran al suelo europeo por las mismas circunstancias que vos, según lo dicho por Charles Dury Smith, pueden entrar en calidad de refugiados, ya que sus derechos básicos han sido violados en sus países de origen y se entiende que han sido parte de una migración forzosa. Bien, antes de empezar a analizar la crisis, me gustaría que queden claros a los oyentes de qué se trata el paradigma transnacionalista para que puedan seguirnos en este análisis. Este paradigma, también llamado globalista o pluralista, va a cuestionar el sistema de estados como estructura del sistema internacional y nos dice que existe una pluralidad de actores que van a influir y participar en este sistema, como las ONG, las empresas transnacionales, los organismos internacionales, los mismos individuos y los estados, por supuesto. Entonces, al dejar de considerar al Estado como un actor exclusivo, este paradigma se va a centrar en mayor medida en estudiar y explicar los problemas de la vida humana en lugar de la de los temas políticos y militares típicos de los estados. Exactamente, Nahuel. Para analizar este programa, a la vez tenemos que usar la teoría de interdependencia compleja. La necesitamos sí o sí, y esta además surge en los años 70. Esta teoría la podemos resumir en cómo los canales múltiples van a conectar a la sociedad con la participación de múltiples actores mediante relaciones interestatales, las relaciones transgubernamentales y las transnacionales. Por otro lado, nos tiene que quedar muy en claro que para entender este paradigma
la agenda con la que vamos a contar no siempre va a tener una jerarquía sólida, sino que va a ser fluida, aparte de que va a tener temas principalmente relacionados con la actividad humana, y digamos que la cuestión militar ya no es una prioridad, ya que es costosa e ineficaz en la política de hoy en día. Adicionalmente, la fuerza militar ya no es empleada por los gobiernos en contra de otro tipo de gobiernos, debido que cuando hay una predominancia de la interdependencia compleja, la cuestión militar se vuelve, como ya dijimos antes, ineficaz, costosa y muchas veces amoral. La fuerza militar, para cerrar, es irrelevante para resolver estos desacuerdos. Por otro lado, debemos decir que al mismo tiempo puede ser muy importante para las relaciones políticas de esta alianza, debido a que si usted presenta un bloque, no va a utilizar la cuestión militar para afianzar ese bloque. Bueno, interesante lo que nos acabas de contar, pero si tuvieras que aplicarlo al caso que estamos viendo hoy, ¿qué nos podrías decir, por ejemplo? Bueno, a ver, según mis conocimientos, podría decir que si aplicamos el análisis planteado por Keohane y Nye sobre el paradigma transnacionalista, la verdad es que podemos observar la clara presencia de la teoría de interdependencia compleja, donde podemos denunciar un abuso de la represión coercitiva, lo que provoca que la situación transnacional se desborde. Según esta teoría, toda situación de migración forzada debe ser gestionada a través de las instituciones gubernamentales no centrales, no por otra institución. ¿Podrían explicarle, por favor, a la audiencia por qué el uso de la fuerza militar para la resolución de este tipo de conflictos no es eficaz según la teoría de la interdependencia compleja? Sí, por supuesto. A ver, en el contexto de la crisis migratoria, las respuestas militares o coercitivas son insuficientes y podríamos decir que contraproducentes. En lugar de ello, se requieren enfoques cooperativos y multilaterales para poder abordar las causas profundas de la migración, como serían los conflictos, la pobreza y la inestabilidad política. Las iniciativas diplomáticas, la asistencia al desarrollo y la cooperación internacional son esenciales para gestionar la crisis de manera sostenible. Bueno, a mí me parece que en este conflicto existe una clara interdependencia entre Europa y los países periféricos migrantes como lo es Siria, para dar un ejemplo. Cuando hablamos de interdependencia, nos referimos a la dependencia mutua que existe entre dos o más actores. Y en estos conflictos es clave entender el papel que juega el poder con la interdependencia y debemos distinguir dos dimensiones: sensibilidad y vulnerabilidad, donde el actor más dependiente es el menos poderoso. Clarita, ¿podrías explicarnos un poco de tu visión sobre esto? Por supuesto, como bien dijiste, para entender el papel que juega el poder en la interdependencia, tenemos que distinguir la sensibilidad de la vulnerabilidad. Cuando se habla de sensibilidad, nos referimos a la rapidez y al grado de cómo los cambios en un sistema van a afectar a otro. En cambio, cuando hablamos de vulnerabilidad, nos referimos a la capacidad que tiene un actor para adaptarse a los cambios externos. Bien, ¿y podrías explicarnos o proporcionarnos algún ejemplo en este conflicto para que se pueda entender mejor? Sí, por supuesto. En el contexto de la crisis migratoria en Europa, la sensibilidad va a ser como las de las políticas de un país que van a influir rápidamente en otro. Por ejemplo, en el 2015 se dio la política de puertas abiertas en Alemania, quien decidió aceptar un gran número de refugiados, consiguiendo un gran efecto dominó en el resto de los países de Europa. Alemania aumentó significativamente el flujo migratorio por toda Europa. Entonces, vemos cómo esta política tomada por Alemania terminó afectando a la mayoría de los países europeos. La crisis ha dejado vulnerable a muchos países del continente, como Grecia e Italia principalmente. Grecia es una de las principales entradas de migrantes debido a su posición geográfica y se ha visto muy vulnerable por su capacidad limitada para gestionar el gran volumen de inmigrantes que constantemente llegan al país, provocando así una crisis humanitaria debido a la sobrepoblación. Italia, por otro lado, también se está viendo incapaz de manejar esta situación debido a su vulnerabilidad en términos económicos, como también la falta de infraestructura. Considero que también se ha reflejado en Siria y en los demás países de donde la gente mira el concepto de vulnerabilidad, ya que a largo plazo estos países estarían perdiendo factores productivos, o sea, futuros trabajadores tanto como tributarios, sin mencionar que los hijos de estas personas también podrían enlistarse en el ejército, así colaborando con las relaciones interestatales de Siria.
Me gustaría introducir el concepto de actores transnacionales, según Keohane y Nay, que nos dicen que estos se toman más escurridizos y menos materializables. Aparte de los actores ya conocidos dentro de las relaciones internacionales, tenemos otros conceptos, como los actores individuales, la actividad empresarial, las órdenes misioneras y el europeísmo, que es la opinión pública, y un nuevo concepto llamado ONGD, que sirve para dos vertientes, una como la justificadora del poder real y otra como servicio real. Si bien las ONG no tienen fines de lucro, estas tienen otros fines que pueden estar relacionados con la dependencia, ya que en una sociedad dependiente de Médicos Sin Fronteras o organizaciones transportadoras de agua, con la desaparición de las mismas, el Estado débil debería buscar otros puertos. Bueno, me parece importante decir que según Barbé, cuando hablamos de conflicto o tensiones, debemos mencionar dos realidades. Por un lado, una realidad intraestatal y por el otro, una realidad transnacional. La realidad intraestatal, denota la relación entre los dos grupos de poder y sus voluntades, donde los líderes están inmersos y además los tres niveles, según Waltz, participan. Por otro lado, tenemos el nivel transnacional, que nos habla de las relaciones fronterizas entre los distintos individuos y grupos, donde adicionalmente las fronteras dibujadas, por así decirlo, se van a ver desdibujadas. Toda diferencia religiosa, lingüística o cultural se va a ver mezclada y esto da la aparición a la discriminación y la exposición de los diferentes grupos. Claro, claro. Pero me gustaría también agregar a tu punto de vista que según las aproximaciones de Rosenau, estas también nos sirven para sentar las bases de análisis. A ver, según él, en las relaciones intraestatales vemos las turbulencias políticas, diplomáticas y, ¿por qué no?, militares. Mientras que en las turbulencias transnacionales, estas van a hacer foco en los actores subnacionales. Es en estos enfoques donde tenemos que basar un modelo multicéntrico que se bifurcará en dos. Uno supranacional, donde en un ámbito global una nación es solo representada por el máximo poder ejecutivo del mismo, y otro subnacional, donde los distintos eslabones de la cadena también interactúan. O sea, digamos, una manera de paradiplomacia. Por otro lado, estos conceptos están firmemente relacionados con la tenencia de poder. Como ya se mencionó a lo largo del podcast, según Keohane y Nay, debemos mesurar el poder con la sensibilidad y la vulnerabilidad, siendo estas las medidas de elasticidad a una turbulencia externa con un estado relacionado o no. Bueno, la verdad que no me gustaría cortar el debate, pero para darle un cierre al podcast me parece fundamental que incorporemos el convenio de Schengen. Este establece una zona libre de circulación de personas que abarca 27 países europeos, que han abolido los controles fronterizos internos, permitiendo la libre circulación de personas sin necesidad de pasaporte o visa entre los países miembros. Este se estableció en 1985 con la firma del Acuerdo de Schengen. Sin embargo, se refuerzan los controles en las fronteras exteriores para garantizar la seguridad y controlar la inmigración ilegal. Y esta integración va a promover la movilidad y la cooperación dentro de la Unión Europea. Y aquí me surge una duda, que espero que me la puedan responder, de qué pasa con este acuerdo cuando se trata de una entrada ilegal. O sea, cuando una persona entra ilegalmente a Europa, ¿qué es lo que estaría pasando con este acuerdo? Como es el caso, por ejemplo, de la señorita Tula. Bueno, si me dejas interrumpirte, sé que Clarita obviamente va a tener más conocimiento sobre este tema, pero la verdad creo que puedo brindar una respuesta bastante sólida. Primero y principal, el convenio de Schengen se vería claramente vulnerado por estos acontecimientos, ya que, bueno, la señora Tula no cumplió con los requisitos para morar en este suelo. El concepto de sensibilidad se ve abarrotado, ya que si bien la Unión Europea está tomando medidas sobre esta situación, la llegada masiva de inmigrantes genera un impacto fortísimo en las políticas de asilo y en las ciudades dentro de la eurozona. Un caso es Múnich, que está repleta de migrantes y sus hospitales, lastimosamente, ya no dan abasto. Por otro lado, el espacio de Schengen se caracteriza por el bajo, pero bueno, hay que aclarar, no nulo, control fronterizo. Por lo que si la señora Tula u otros migrantes deciden cambiar de residencia, es decir, deciden migrar de nuevo pero internamente en la Unión Europea, los distintos países poco podrían hacer por el convenio del que ya hemos mencionado, ya que el control fronterizo es solo en la parte externa de la Unión Europea, no en la parte interna.
Sí, sé bien que la situación es difícil de manejar. Sin embargo, conozco que en la agenda internacional del momento se está hablando de los migrantes y refugiados, pero no de los derechos de los mismos. A ver, el derecho internacional debe ser cumplido a rajatabla, y eso llevaría a los derechos que deben ser cumplidos por las organizaciones no gubernamentales y por los estados. A ver, en palabras de Duria Smith, los refugiados y nuevos moradores tenemos derechos que no pueden ser pasados por alto, tales como los siguientes, que sería primero la seguridad económica en materia de subsidios y ayudas financieras, segundo, derechos políticos como el de pertenecer a un gobierno o inclusivamente poder votar, y bueno, y tercero, condiciones mínimas de derecho para poder recibir después otra clase de derechos como sería el derecho a la obtención de salud, de ropa o de una educación. Bueno, Triana, muchísimas gracias por tus palabras. Lamentablemente no nos podemos extender mucho más en el programa, así que no me queda más que agradecerle a todos los que participaron hoy en tomarse el tiempo de estar y enriquecer este debate con sus conocimientos. La verdad que para mí ha sido un placer enorme tenerlos como invitados y espero que puedan venir nuevamente. Así que muchas gracias a la audiencia y los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio.